Buenos días, mis hermanos. Que el Señor y la paz del Señor repose sobre cada uno de nosotros. Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permitió estar en este lugar nuevamente. Y que sea Él obrando en esta mañana, sea el principal bienvenido en esta mañana. Amén. Para iniciar este servicio vamos a dar una breve reflexión, donde nos vamos a estar ubicando en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra es corta, pero tiene su poder, donde nos refleja que en nuestras fuerzas no podemos, que nos tenemos que firmar en sus fuerzas, porque en nuestras fuerzas sabemos que somos débiles, sabemos que por cualquier cosa nos caemos, por cualquier cosa nos debilitamos, pero poniendo nuestras fuerzas en Él, sabemos que tenemos la victoria, porque en Él tenemos las fuerzas necesarias, tenemos todo. Amén. Vamos a estar orando para iniciar este servicio, bajo la bendición del Padre. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios bendito. Si usted tomando el control, mi Rey, eres bienvenido en esta mañana, Señor. Te damos la cordial bienvenida, Señor. Si usted es el principal invitado en esta mañana, mi Rey amado. Gracias te damos, Rey. Gracias por cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Nos diste la dicha de estar en este lugar, y también gracias por los que no pudieron venir, Señor. Sea usted tomando el control de ellos, de sus vidas, dándole fortaleza, Señor, tocando sus corazones, y que sea usted visitándolos, Padre amado, que puedan venir los que están por venir, Señor. Gracias te damos, mi Rey amado, gracias te doy, Señor. Gloria y honra sea para ti, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor. Te pido que se esté tomando el control de la adoración, se esté tomando el control de la palabra, que no sea por medio de nosotros, sino sea usted hablando en nuestras vidas, mi Dios amado. Grande eres, mi Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Franceli. Gloria a Dios. Buen día, amada iglesia, el Señor le bendiga. Nuestro Dios y Padre Todopoderoso le siga bendiciendo. Y bueno, como dice la exhortación, todo lo podemos en el Señor poderoso Jesucristo, que nos fortalece. Vamos a estar orando, seguimos en ese mismo espíritu. Padre amado, Padre bueno, Dios de amor y de gracia, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana hermosa, 14 de diciembre, en el que nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar pronto auxilio, misericordia y perdón también, Padre. Queremos ponerte delante, Padre, estas oraciones para que sean delante de usted como perfume agradable, como incienso. Padre, en el nombre del Señor Jesús, oramos por tu iglesia Alfa y Omega, por cada miembro que la compone, cada parte de este cuerpo hermoso de nuestro Señor Jesucristo que se llama iglesia. Queremos orar por cada uno de ellos, Padre. Queremos orar aún por los que están aquí como los que no están. Queremos orar, Padre, por los que están atravesando por pruebas, por los que están atravesando por situaciones difíciles, ya sea enfermedades de ellos o sus hijos, también pruebas económicas, pruebas de trabajo, quizás alguna prueba también emocional, de relación entre matrimonios, entre hijos. Padre, toma control y usa todo para que sea de bendición, porque dice que los que te amamos a ti, todo nos ayuda para bien, Padre, que pueda ayudarnos para bien todo lo que esté sucediendo en la vida de cada hijo e hija tuyo que compone esta iglesia o cualquier iglesia, Padre, donde te están clamando y pidiendo que usted tenga el control de toda situación en sus vidas. Padre, oramos por los niños, por los adultos mayores. Presentamos, Padre, para que espiritualmente ellos sean
animados, esforzados, Padre amado, por tu Espíritu Santo, llenos del poder de tu Espíritu Santo, creciendo siempre. Y también la parte emocional, Padre, y física, también sean fortalecidos en todas las áreas. Oramos también, Padre, para que haya un cuidado especial con los niños que están de vacaciones, si tienen más tiempo de ocio, hay más tiempo de accidentarse, hay más tiempo de hacer cosas que no están bien, Padre, para que tus ángeles le guarden y le cuiden en todo momento. Padre, oramos también por los obreros que ya has enviado a este lugar, por los que enviarás, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Bendice sus vidas, bendice su mente, bendice su corazón y encamina sus pasos, Padre, a este lugar para que ellos vengan y dirigido por tu Espíritu Santo, con un espíritu de servir, con un espíritu de ser parte de este hermoso ministerio, de este hermoso llamado, Padre, servir en tu iglesia. Oramos también por las elecciones presidenciales, Padre. Hoy, 14 de diciembre, Padre, aquí no hay colores políticos, aquí no hay ni republicano, ni derecha, ni izquierda, ni comunista. Aquí lo que hay es un pueblo tuyo, Padre, orando y pidiéndote que el mejor, el que tiene el corazón conforme a usted, porque engañoso es el corazón del hombre, engañoso es, pero usted dice que escudriña aún lo profundo del corazón del hombre a través de tu Espíritu Santo, que aún escudriña lo profundo tuyo, Padre. Que sea el pueblo tuyo, Padre, el pueblo de Dios, escogiendo al presidente que tiene el corazón conforme a usted, que tenga temor, que tenga deseos de cambiar a Chile y no de hundirlos más, que tenga deseo de ordenar a Chile y no mantener el desorden que ya está, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en medio de todo usted siempre ordena el caos. Usted ordenó el caos al principio de la creación. Usted ordenó el caos después de la Torre de Babel. Usted ordenó el caos también cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Moisés también para sacar a su pueblo de Egipto. Usted ordenó el caos, Padre, y sabemos que seguirá ordenando el caos aun cuando mandó a su hijo, a su único hijo, para que ordenara el desorden que había en este mundo, de que nadie, Padre, te buscaba como tenía que buscarte en espíritu y en verdad, sino que cada uno como ellos pensaban. Así enviaste a tu unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, para que hubiera un nuevo pacto. Asimismo establece un nuevo pacto con Chile y con usted, Padre, para que sea ordenada esta casa, desde el presidente hasta el más pequeño, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Oramos por Moisés Ponce, por la hermana Miguelina Arteaga, por su hijo, Padre amado, Eduard Ponce Arteaga, que está pasando por debilidades, por temas de virus, para que usted fortalezca su sistema inmunológico y desarrolle en él la capacidad, Padre, de tener la fuerza para enfrentar los próximos virus y resfriados que puedan venir, con unas defensas altas en el nombre del Señor Jesús. Dale paz a su mamá y a su papá, para que no desconfíen, sino que confíen en ti, que tienes control de todo, aún de la enfermedad, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Oramos también por su hijo Bastián y por su hijo Emilio. Restablece su relación, Padre, fortalece su vida espiritual con su papá, pero principalmente contigo, Padre amado. Oramos también por Amílcar Contreras, por su residencia en Estados Unidos. Seguimos orando por el hermano de nuestra hermana Juanita, para que usted, Padre amado, abra las puertas también allá. Oramos también por las hermanas Dairet, Franceli Pérez, Maestre Pérez, por sanidad del tobillo de nuestra hermana Dairet. Padre, sigue fortaleciendo su tobillo, sigue dándole la recuperación que necesita. Padre, aprovechamos para también orar por sus resultados académicos de las dos, que tuvieron buenas calificaciones, para que el próximo año puedan culminar su cuarto medio y usted le abra puerta para seguir preparándose como profesionales también, Padre amado. Oramos también por su mamá, Padre Santo, por Dairimar, para que haya una restauración en la relación con usted, para que ese
primer amor vuelva nuevamente en su vida a manifestarse, para que ese fuego que fue apagado o extinguido por las preocupaciones, afanes de la vida, vuelva a arder en su vida, que es el fuego del Espíritu Santo, y que la veamos aquí, Padre, con sus hijas sentadas, adorándote y dándote gloria, honra y alabanza, Padre Santo. Oramos por los trámites de extranjería de todo extranjero, Padre amado, como conversaba con mi esposa y me decía que hay que orar para que los delincuentes, los que están haciendo lo malo, sean expulsados, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Más aquellos extranjeros que están trabajando, que están aportando, que son de bendición para Chile, usted le abra puerta, Padre. Usted haga en el nombre del Señor Jesús que los trámites para ellos puedan ser expeditos, que se puedan abrir las puertas que estén cerradas, las puertas que nadie pueda abrir, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos a usted para que abra las puertas a aquellos extranjeros que son de bendición para Chile, pero los que son de maldición, los que son de tiniebla, échalo fuera, Padre, sea la nacionalidad que sea, en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos también, Padre amado, por la recuperación de nuestra hermana Lorena de esa operación. Dale fuerzas para que le den el alta y pueda estar con nosotros aquí adorándote y glorificando tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Oramos también por Hilario Espínola, por sanidad, Padre Santo, sea lo que esté atravesando ahora mismo. Fortalece, Padre, fortalece su vida, pero fortalece más también su corazón y su espíritu. Oramos también, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, por Filomena Escalona, por depresión y Parkinson. Oramos también por Carmen Escalona, Padre, por todo pensamiento depresivo, también toda gana de echarse a morir, de dejar seguir viviendo. Oramos para que usted fortalezca, para que esa palabra que dice que a pesar que el hombre exterior se va envejeciendo, el interior se va rejuveneciendo, se va fortaleciendo en tu Espíritu Santo, Padre. Oramos para que ella sea fortalecida y pueda cada día de su vida glorificar tu nombre hasta el último día de su vida, Padre Santo. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Padre. También queremos orar por Gustavo, Berenice, por Joaquín y por Elena, Padre amado, por la familia de nuestro hermano Gustavo López Moroso. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, fortalecemos su matrimonio, fortalecemos su relación, Padre, para que en el nombre del Señor Jesús, usted que tiene control de todas las cosas, traiga esa paz que necesitan ellos en medio, que es la paz del Señor Jesucristo, que es tu Espíritu Santo, quitando todo pensamiento, toda ideología en contra del cristianismo o el evangelio que haya el mundo puesto en su mente, y que él pueda conocer al Dios de amor, al Dios de paz de la Biblia, que quiere ser su Padre, que quiere ordenar y organizar su vida, tanto familiar, personal como espiritual. Padre, oramos también por Antonio López Rodríguez, por su transición, Padre, de preadolescente a adolescente, Padre, en lo que sabemos que se manifiestan caracteres, se manifiestan ideas, se manifiestan también rebeldía, cosas que el enemigo proyecta a través de otros amigos, de programas, de música, de cualquier cosa que influya, sea en la escuela, sea donde sea. Usted, Padre, le damos el poder para que influencie en su corazón, en su vida, tanto en la vida de Antonio como en la vida de Matías y Agustina, Padre, para que en el nombre del Señor Jesús estén bajo las alas del Altísimo, al abrigo del Altísimo, bajo la cobertura tuya, Padre Santo. También queremos orar por nuestro hermano Diego López, por nuestra hermana Daniela Rodríguez, Padre. Bendice su vida, bendice su familia, su matrimonio, su trabajo, su salud, Padre, su vida espiritual. Fortalécelo en todo tiempo. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias por su vida, Padre Santo. Y también queremos orar, Padre bueno y Padre Santo, por este mes de diciembre, el cual se culmina el año 2025, para que usted sea, Padre, completando lo que tenga que completar, para que en el próximo año, en el año 2026, se abran nuevas oportunidades, puertas nuevas de bendiciones en todas las áreas para tus hijos e hijas. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén.
Tenemos un mensaje maravilloso para hoy, titulado La Palabra de Dios. Padre amado, Padre bueno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, me presento delante de tu iglesia como tu enviado, tu mensajero, Padre, para entregarle la palabra que has puesto a través de tu Espíritu en mi corazón, para que tu iglesia sea edificada, sea bendecida y sea instruida, Padre. Úsame, me someto, me sujeto, Padre, a tu Espíritu Santo, para que toda emoción de carne sea echada afuera y solo la dirección de tu Espíritu sea hablando este mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El texto que tenemos para sustentar este mensaje titulado La Palabra de Dios está en Mateo capítulo 24, verso 35, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Si yo le hago esa pregunta, ¿qué es la palabra de Dios para su vida? ¿Qué es la palabra de Dios para su diario vivir, para sus decisiones, para todo lo que tenga que hacer? Según Mateo 24:35, el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no solo es viva y eficaz, como lo dice Hebreos capítulo 4, verso 12, sino que es veraz, poderosa, fiel y verdadera. Y el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 6, segunda de Pedro 3, 5, confirman que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios y aún por su aliento. O sea, hermano, cuando usted dice o piensa que la palabra de Dios, ¿qué es en su vida? Piense que todo lo que usted ve en este mundo y fuera de este mundo fue creado por la palabra de Dios, según lo dice el libro de Salmo, capítulo 33 y segunda de Pedro, que dice que por la palabra de Dios fueron hechos ¿qué? Los cielos y la tierra, las galaxias. Entonces, tomar la palabra de Dios de una forma liviana hoy en día es algo muy terrible, es algo muy delicado. Y el Espíritu Santo esta semana, yo decía, porque estaba como el día miércoles, todavía no sabía qué predicarle a la iglesia, cuando yo siempre los lunes ya tengo el mensaje para el domingo. Pero esta semana que pasó era miércoles, y yo, Padre, ¿pero qué predico? ¿Qué les llevo a la iglesia? Y me llevó el Espíritu Santo a esto, a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que siempre se predica todos los domingos? ¿Qué es lo que debe interesarnos a nosotros? A nosotros no nos debe interesar más nada que la palabra de Dios. Porque Jesús hizo énfasis en que Él no hablaba por su propia cuenta, sino que Él decía las palabras que su Padre le había mandado a decir. Entonces, hermano, la palabra de Dios en la vida de sus hijos debe ser la guía que debemos oír, obedecer y seguir en todo tiempo. Una iglesia, quiero explicarle esto, una iglesia que no sea bíblica, que no se apegue a la palabra de Dios, es una iglesia que va en algún momento a desviarse del propósito de Dios. Y cuando hablo de una iglesia, no hablo de un edificio, ni de una denominación, ni de una congregación específica. Hablo de personas, de cada uno de nosotros. Cuando nuestra vida no está guiada, regida y dirigida por la palabra de Dios, usted termina aceptando cualquier cosa y haciendo cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no está la palabra, la que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. La plenitud de la tierra le pertenece a Dios. Vamos al primer punto de este tema, y el único: la importancia de la palabra de Dios.
Y para eso vamos a Ezequiel capítulo 13. Y vamos a leer hasta el verso 4. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oigan palabra de Yahvé o de Dios. Así ha dicho Yahvé el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Vamos a analizar estos primeros 4 versos. El verso 1, lo primero que vemos es un verdadero profeta que con temor confronta al pueblo de Israel por el desorden y la mentira que ellos permitieron. O sea, vemos a un profeta llamado Ezequiel, el cual Dios tenía un detalle de llamarlo hijo de hombre. Hijo de hombre, profetiza. Y cuando él dice hijo de hombre, no se refiere a hijo de hombre natural. ¿Qué fue lo que dijo Jesús cuando llegó a la tierra? Yo soy el hijo del hombre. Y no se refería al hijo del hombre de carne y hueso. Y cuando Daniel profetizó: y llegará aquel que se llamará el hijo del hombre. O sea, Ezequiel era hijo de Dios. Dios lo quería a él como un hijo, no a la misma medida del Señor Jesucristo, obvio, sino que Ezequiel para Dios era su voz en la tierra, era su profeta que él llamó aún del vientre de su madre. Él lo llamó, que aún él lo escogió, que aún le mostró visiones del valle de huesos secos y le dijo: profetiza, hijo de hombre. O sea, Ezequiel no era cualquier profeta, y él no andaba profetizando por ahí de su propio corazón, ni palabras engañosas, ni mentira. Pero habían otros profetas dentro de Israel que sí lo estaban haciendo. Y él aquí dice: vino a mí palabra de Dios diciendo. O sea, hoy en día cualquiera dice: hermano, así te dice el Señor. Hermano, Dios me habló y me dijo que te dijera esto. Y se ha vuelto algo irresponsable dentro del pueblo de Dios en general, a nivel mundial, decir que Dios ha dicho. A mí me da temor, hermano. Y cuando hablo de temor, es ese respeto reverente a Dios, decir algo aquí o a alguien que Dios no me haya dicho. Por querer hacerte sentir bien, tranquilo, hermano, que Dios te lo va a dar. Tranquilo, hermano, Dios te va a dar la victoria. Y comenzamos a declarar palabras de nuestro propio corazón sobre la vida de otras personas para hacerlos sentir bien, que Dios nos ha dicho. Y eso es lo que estaba ocurriendo en Israel en ese momento. Ahora el verso 2 que vemos aquí dice que Dios, hablando de verdad a su profeta, hace una clara diferencia entre los profetas mentirosos y los profetas que son de Dios. Porque él dice: hijo de hombre. Ya no está hablando Ezequiel. Ezequiel habló solamente en el verso 1, que dijo: vino a mí palabra de Yahvé diciendo. Hasta ahí llegó la palabra de Ezequiel. Pero en el verso 2 comenzó a hablar Dios a través de Ezequiel y dijo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. O sea que el asunto de los falsos profetas no es un tema de ahora, es un tema desde cuándo, desde el pueblo de Israel, desde el tiempo antiguo. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oigan palabra de Yahvé o de Dios. O sea, que hoy en día en las iglesias necesita levantarse hombres temerosos de Dios que hablen palabra de Dios y no de su propio corazón. Así de simple. Y usted sabe
que la palabra profetizar significa hablar de parte de, declarar de parte de Dios. Esto que estoy haciendo yo aquí es profetizar la palabra de Dios, es declarar la palabra de Dios. Pero mucha gente hoy en día ha confundido el término profetizar o profeta o profecía, que son cosas diferentes. Profecía es una declaración que hizo Dios que se va a cumplir. El libro de Apocalipsis es entero un libro profético. Y hay muchas profecías que se han cumplido y otras que están por cumplirse. Entonces, una profecía no tiene que ver nada con ¿qué? Con un profeta. ¿Por qué? Le hago una pregunta. ¿Qué era el apóstol Juan? Era un ¿qué? Apóstol, ¿no? Un discípulo. Por algún lado la Biblia dice el profeta Juan. Pero él recibió toda la profecía ¿de qué? Del libro de Apocalipsis. Eso no lo hizo el profeta. ¿Me explico? Pero hoy en día alguien dice algo y que se cumple y ya le dan el título de profeta. Eso no es un profeta. Ahora, hay una discusión grande en las redes sociales sobre que los profetas ya no existen y que sí existen profetas, y la iglesia pierde el tiempo en discusiones vanas, cuando la Biblia dice que la palabra no es para discutir de opiniones. Se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, la Biblia dice que el Espíritu Santo escoge, Él escoge a unos profetas, a otros apóstoles, pastores, y así va repartiendo los dones como Él quiere. Pero es el Espíritu Santo. ¿Y cómo usted sabe que el Espíritu Santo escogió una persona para ser profeta? Solo si el Espíritu Santo respalda a esa persona. Entonces, no podemos estar en una discusión eterna de que unos estamos del lado de los que dicen que ya no hay profeta, estamos del lado de los que dicen sí, la Biblia dice que sigue habiendo profeta. Profetas como el Antiguo Testamento no van a haber nunca más. Eso hay que tenerlo claro. Y el que discuta eso es porque no conoce a Dios ni la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios habló al último profeta, que fue Malaquías, y de ahí no habló a más nadie, sino que Él ya no necesitó ningún intermediario para hablar con el hombre, sino a quien mandó a su Hijo Jesucristo. Lo vimos el domingo pasado. Y ahora, ¿cuál es la única palabra, la única profecía segura que dice la Biblia? La palabra de Dios. Y yo, cuando declaro esto, me convierto en un profeta, pero no soy profeta. No sé si me explico. Cuando tú declaras la palabra de Dios, te conviertes en un profeta que está profetizando, que estás declarando la palabra de Dios. Pero eso no te hace profeta. Cuando tú dejas de declarar la palabra de Dios, tú eres un hermano normal. Así de simple. Pero el verso 3 y 4 manifiestan el desagrado de Dios con aquellos que toman su nombre en vano. Así ha dicho Dios, o Yahvé, el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Nada han visto. Hermano, hoy el hombre sabe que la iglesia es tan manipulable que cuando dicen viene el profeta, se llena la iglesia. ¿Por qué? Porque quiero escuchar que el profeta me diga que me va a ir bien. Quiero escuchar que el profeta me diga que me van a dar mi ministerio. Quiero escuchar que el profeta me diga en público que voy a ser bendecido, que voy a tener una casa nueva, todo bonito. Eso eran los insensatos estos que estaban aquí, que habla Ezequiel. Eso le decían al pueblo de Israel que iba a haber paz, y paz no iba a haber. Eso le decían al rey de Israel: anda a la guerra, que Dios te lo va a entregar, y Dios no se lo iba a entregar. Entonces, estas malas prácticas no son de ahora. Estas malas prácticas vienen del tiempo de antes. Ahora, el siervo de Dios, el profeta de Dios, que no lea este capítulo 13 de Ezequiel y anda profetizando, es un insensato, porque Dios lo llama ay de esos profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Entonces,
se ha vuelto un negocio que yo me convierta en profeta. Y ahora también he visto un fenómeno dentro de la iglesia, que ahora el pastor o el apóstol, la esposa hereda o inmediatamente tiene el título de profeta. El apóstol tal y la profeta tal, como para que no se quede más chiquita que él, como que aquí tienen que tener los dos títulos. Hermano, ¿dónde hemos visto eso en la Biblia? Eso se está viendo ahora en el mundo, y nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir para que nada ni nadie nos engañe. Aquí los títulos no se heredan. Mi hijo no va a ser pastor de aquí porque yo sea pastor, hermano. No, él va a ser lo que Dios quiere que él sea. Así de simple. Nosotros como pastores no podemos obligar a nuestros hijos a hacer algo, a nuestras esposas a hacer algo. No. ¿Sabe por qué? Dígame si Moisés fue con Séfora a libertar el pueblo de Israel a Egipto. ¿Qué pasó cuando iban a la mitad del camino? Dios casi mata a Moisés. ¿Y por qué? Porque no había circuncidado a sus hijos. Y la mujer recibió la revelación y le dijo: oye, circuncídalo. Y ahí lo circuncidó. ¿Y qué hizo Séfora? ¿Sabes qué? Este no es mi lugar. Yo me voy a devolver a la casa de mi papá con mis hijos. Vete tú a libertar el pueblo de Israel, porque esa fue tu misión y ese es tu llamado. Pero hoy en día, como queremos aparentar y vivir para el hombre, necesariamente el hombre que es pastor, la esposa tiene que ser pastora. ¿Dónde está en la Biblia eso? ¿O es que acaso la iglesia es el Espíritu Santo para darle título a la esposa del pastor? ¿Quién escoge al pastor y a la pastora? El Espíritu Santo. Pero a la gente le choca, a la gente le molesta, porque la gente quiere que se haga lo que ellos piensan que está bien, pero no lo que dice la palabra. Entonces dice que esos insensatos, esos que andan por ahí con esa mente, son los que comienzan a confundir la iglesia. Y por eso vemos iglesia con tanta emoción, con tantos pensamientos distorsionados que no son bíblicos, que cuando usted se va y lee en la Biblia, usted dice: Dios mío, pero ¿qué está haciendo esta gente? Mire lo que dice el verso 4. Como zorras en el desierto, o como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Qué? Se esconden, se andan ahí, se van nomás. Vamos a los versos 5 al 7. Dice: no has subido a las brechas, ni has edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Yahvé. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Yahvé, y Yahvé no les envió. Yahvé no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No han visto visión vana? ¿Y no han dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué dice? Pues, ¿qué dices? Dijo Yahvé, no habiendo yo hablado. Mire cómo lo confronta en el verso 7 y le pregunta. Pero vamos al verso 5. El verso 5 habla de los profetas que se autoproclaman profetas hoy en día. Hoy en día, ¿qué dice? No has subido a la brecha, ni has edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla del día de Yahvé Dios. O sea, hermano, son personas que se autoproclaman profeta, pero nunca han vivido como profeta. Nunca han tenido una relación con Dios como profeta. Nunca han recibido una palabra de Dios para profetizar. Pero hoy en día, como la Biblia dice que hay 5 ministerios, si no me equivoco: pastor, apóstol, profeta, maestro y no me acuerdo bien del otro, que supuestamente la iglesia tiene que tener esos ministerios, y la iglesia que no tiene ese ministerio está incompleta. Pero ¿dónde dice que está incompleta? La Biblia dice que solamente tienen que haber esos ministerios. Dios sabrá cuándo poner a las personas adecuadas en esos lugares. Pero hoy las personas, ellos mismos se creen que son una cosa y no son nada delante de Dios. ¿Por qué?
porque no han estado firmes en la brecha, porque no han estado orando, ayunando, de verdad buscando la presencia de Dios en su vida, porque no estudian y escudriñan la palabra. Porque si ellos escudriñaran la palabra, ellos entendieran lo que dice Ezequiel 13 y no andarían hablando ¿qué? Mentira de su propio espíritu. No andarían engañando a las personas. Tuvieran temor de Dios como la tenía Ezequiel y todos los profetas que profetizaron en la Biblia. Mira, había incluso un impío que Dios usó para profetizar, que se llama Balán, que le profetizó a Balac. Y incluso Dios usó una mula para hablarle. O sea, un profeta que Dios escoge para tener una relación con Él y hablarle a su pueblo son cosas distintas a alguien que quiera profetizar o sienta el deseo de hacerlo. El apóstol Pablo decía que nosotros decíamos los mejores dones, pero que el amor es lo más importante, pero deseen los mejores dones. Él no está diciendo que desear ser un profeta de Dios es malo, pero de desearlo, hacerlo, hay mucho camino. Hay mucho. ¿Usted está dispuesto a pagar el precio para ser un profeta de Dios? ¿Usted está dispuesto a ser correteado, a ser vituperado, a ser puesto preso, a ser insultado, a ser golpeado para ser un profeta de Dios, a pasar hambre, necesidad, no tener casa? No, pero hoy no. Hoy piensan que los profetas de Dios son los que tenemos que vivir en palacio y tener autos último modelo y tener. Eso es distorsión. Eso es profetizar como los profetas que estaban aquí, que estaban ahí sobándole el lomo a los reyes, diciéndole: te va a ir bien, no te preocupes, anda que Dios te lo va a entregar. Y no pasaba nada, porque Dios no los había enviado, Dios no les había hablado. Pero el que Dios le hablaba, ¿dónde estaba? Huyendo. Que era Ezequiel, escondiéndose para que no lo mataran los mismos judíos, los mismos israelitas, porque no querían escuchar la palabra de Dios. Hoy en día es igual. Hoy en día el pueblo de Dios no quiere escuchar la palabra de Dios, sino que quiere escuchar a profetas que de su corazón hablan mentira y engaño. Pero cuando escuchan la palabra de Dios que los corrige, se incomodan, les molesta. Pero es porque estaban acostumbrados a una palabra suavecita, dulce, y no a la palabra de Dios, una palabra sutil. ¿Y qué dice la Biblia? Que nos engañan con palabras ¿qué? De sutil procedencia. Hermano, usted prefiera mejor una palabra que lo estremezca y que lo haga poner los pies en la tierra, a que una palabra que lo haga seguir en un mundo, como dicen acá, de bills y de pap. Porque la palabra de Dios y el reino de Dios no es ni comida, ni bebida, ni ropa. Es poder, poder de Dios. Ahora, dice, para que resistan en la batalla el día de Dios. Mucha gente con las profecías que le dan hoy día no son capaces de resistir un día malo. Mucha gente con lo que le dan hoy en día, ellos viven un momento como de que no, me va a ir bien todo. Dice que me va a ir bien, pero no le va bien, porque es mentira. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios, usted sabe que aunque le vaya difícil, aunque esté mal la situación, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya grano en los graneros, Dios va a seguir siendo Dios por siempre en su casa y en su vida. Y en que si en algún momento llega la necesidad de que tenga que pasar hambre, usted la va a pasar contento, porque sabe que Dios tiene propósito aún en esa hambre que usted va a pasar. El apóstol Pablo dice: en todo he sido enseñado y por todo he sido enseñado. ¿Para qué? Para tener abundancia como escasez. El apóstol Pablo en ningún momento dijo: he sido enseñado para vivir en la abundancia solamente, sino que también aprender a vivir en la escasez. Cuando tu vida esté pasando las vacas flacas, acuérdate que el pueblo de Israel pasó por vacas flacas. Cuando tu vida esté pasando por vacas gordas, acuérdate también que el pueblo de Israel vivió en medio de las vacas gordas. ¿Y quién estuvo en medio de esos dos tiempos con ellos? Siempre estuvo Dios con ellos. Pero si tú piensas que tu vida siempre va a ser de vacas gordas, olvídate. Van a haber momentos en que van a haber vacas flacas en tu vida. Van a haber momentos en que van a haber desierto, van a haber valle, van a haber arroyo, van a haber abundancia de peces, abundancia de paz, como va a haber de pan también, como va a haber escasez.
Y si tú eres capaz de recibir una palabra de parte de Dios, tú vas a fortalecerte para que cuando venga el día de Dios, en la batalla estés firme y resistas. ¿Qué dice la armadura de Dios en el libro de Efesios? Para que resistas el día malo. ¿Y por qué te manda estar siempre vestido con la armadura? Porque van a llegar días malos a tu vida. Y la gente quiere reprender porque los profetas ahora solamente profetizan días buenos. Y la gente no, reprende al diablo, que no te llegue ningún día malo a tu vida. Pero si Dios mismo permite que Satanás, como mensajero de él, nos venga y nos abofetee. Al mismo apóstol Pablo dice: le he orado 3 veces que me quite este aguijón, pero no. De tiempo en tiempo viene Satanás con su mensajero y me abofetea. ¿Para qué? Para que yo no me crea nada, para que el poder de la excelencia sea de Dios. Por eso tengo esto en un vaso de barro. La palabra de Dios es lo único que no pasa, es lo único que permanece para siempre. El verso 6 y 7 describe cómo son estos profetas. Ven vanidad y adivinación, dicen mentira, dicen que así ha dicho el Señor y Dios, y su palabra hablan por hablar. Yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí no han visto en vivo y a todo color? No en las redes sociales, porque en las redes sociales se ve cualquier cosa, pero en iglesias donde ha ido o donde ha estado y le han dicho: hermano, así te dice el Señor, mira que así te dice el Señor, así dice Dios, Dios me habló. Y miren lo que dice aquí el verso 6 y 7. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. O sea, que una persona que se pare allá adelante y te diga algo, te adivine algo, no es profeta, hermano. Tiene un espíritu de adivinación. Y muchas personas se impresionan. En las redes sociales se está moviendo un joven, un muchacho, no sé qué, que tenía como un tipo como de discapacidad, creo que era como medio cojo o algo así, y que le adivinaba cosas a la gente, y la gente partía a llorar y cosas así. Y le digo, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque hoy las redes sociales están en medio de la iglesia. El cristiano que no tiene un teléfono inteligente y no tiene una red social y no ve video, no es de este mundo. Hasta mi suegro ve video. Sí, o sea, que estamos hablando que esto no tiene que ver con la edad, porque a veces pensamos que los jóvenes son los únicos que están metidos en las redes sociales, pero no, lastimosamente las redes sociales hoy gobiernan y dominan la vida del mundo. Hoy todo el mundo tiene redes sociales, y el que no tiene, las ve en el de alguien. Así de simple. ¿Y qué pasa allí? Te comienza a alimentar esas profecías y esos videos. Y veía a este muchacho, no me acuerdo su nombre, que estaba en una iglesia y como que le adivinó algo a una mujer. ¡Ay! Todo el mundo llorando y saltando. ¡Ay! Dios está hablando. Y el show. Y yo digo, en mi espíritu, porque para que algo esté bien, tu espíritu tiene que tener paz. Para que usted reciba una palabra de Dios, su espíritu tiene que recibir paz de lo que se está hablando es de Dios, que lo que se está haciendo es de Dios. Comenzando por allí. La Biblia dice: prueben todos los espíritus, y toda profecía debe ser comprobada a la luz de la palabra. O sea que con esos principios bíblicos a usted nadie los puede engañar. Y hermano, ¿le digo algo? Y la gente se volvía loca. Y no ven aquí que hay espíritu de adivinación en muchas personas hoy en día. ¿Y por qué hay espíritu de adivinación? Porque Dios lo permite, para que aprendamos que su palabra es eficaz y verdadera, y que Él dijo que algunos serán engañados. El verso 7, hay una pregunta, hay una confrontación de parte de Dios. ¿A quién? Al pueblo de Israel. ¿A través de quién? De Ezequiel. Y dice: ¿no han visto visión vana? Él les pregunta: ¿eso que ustedes le están profetizando no son puras mentiras? ¿Palabras vanas? ¿Y qué dice el apóstol? Palabras vanas de huecas sutileza.
palabras vanas? ¿Y no han dicho adivinación mentirosa? Y ya porque te adivinó de repente el color del auto, o de repente te adivinó que tenías un hijo o una hija que estaba preso, o de repente te adivinó cualquier cosa. Y es fácil adivinar hoy. Ay, ¿cuáles son los miembros de esa iglesia? Ah, ya. ¿Y cómo se llaman? Listo. Me voy a meter en el Facebook para ver cómo. Y como todo lo publicamos hoy en día, en el Facebook tienes el cumpleaños, la fiesta, la pena que estás pasando, el novio que te dejó, cualquier cosa, ahí la tienes en el Facebook publicada. O sea que no necesita doblar rodillas y decirle: Espíritu Santo, úsame, revélame, ¿qué quieres que hable? No. Espíritu del Facebook, revélame, dime lo que tengo que hablar. Así. Hacen experimento social. Le preguntan el nombre a la persona, justo a cualquiera que vaya en la calle: ¿cómo se llama usted? Y la sientan ahí. Mira, aquí tenemos una persona que te puede adivinar el futuro, todo lo que tú estés viviendo. Y se sienta allí, y a preguntarle el nombre a la persona, hay otro que estaba atrás con un teléfono metiéndose a las redes sociales, y el otro tenía un audífono aquí, un in-ear, y le estaban sapeando: mira, se llama tal, cumpleaños tal, tiene un hijo, tiene un perrito así, así. Y el hombre le iba diciendo todo, y la mujer, ¡ay!, sorprendida. A ese grado somos fáciles de ser vulnerables y engañados por el enemigo. Y usted sale de ahí, y si nadie le dice nada, usted sale creyendo que ese hombre tiene poder para adivinar el futuro y todas las cosas que usted tiene escondidas. Los ladrones están pendientes a sus redes sociales para ver cuándo se va de viaje, cuándo se va de vacaciones, porque ahora lo publicamos todo. Ahora la casa está vacía, vamos, hagamos de las nuestras. ¿Me explico? Yo en mis redes sociales trato nada más de publicar palabra de Dios. Listo. Dejé de publicar muchas cosas, palabra de Dios solamente. ¿Para qué? Para que la gente sea edificada. Pero dice: ¿y no han dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué dices? Dios, o dijo Yahvé, no habiendo yo hablado nada. Yo me pregunto si es que no hay temor de Dios hoy en las personas. Si no hay respeto de Dios hoy, de levantarse y pararse a decir: así Dios me ha dicho, así te ha dicho el Señor. No creas todo lo que te dice la gente a tu vida. Cree lo que dice Dios a tu vida. Y ya lo ha dicho en su palabra. Ahí lo ha dicho. Vamos a leer del verso 8 al verso 9, que son los últimos versos que vamos a analizar para terminar este mensaje. Dice: por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto ustedes han hablado vanidad y han visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra ustedes, dice Yahvé el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy Yahvé el Señor. ¿No le hace un poco de ruido esta palabra con una palabra que hoy en día está para la iglesia? Ahora se las voy a revelar, se las voy a profetizar, porque se las voy a leer de aquí. No porque yo haya recibido algún mensaje directo del cielo y esté más conectado con Dios que ustedes, o sea, más espiritual que ustedes. No, es porque me tomé el tiempo de ¿qué? Escudriñarla y buscarla aquí. O sea que cualquiera puede tener acceso a ella. Pero vamos a ver lo que dice el verso 8. El verso 8, Dios advierte a estos falsos profetas y a los que lo oyen que Él está en contra de ellos. Así de simple. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: por cuanto ustedes han hablado vanidad y han visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy en contra de ustedes, dice Yahvé el Señor. Hermano, ¿alguno de ustedes quiere que Dios esté en contra suya? Yo no quiero que Dios esté en contra mía. Por eso nunca me voy a poner a inventar, ni a caer en ese juego, ni tampoco: hermanos, vengan que va a venir el profeta fulano de tal. No, hermano. Yo no me presto, ni presto la iglesia de Dios para esos shows. No.
Todos los domingos hay profecía aquí. Hay palabra de Dios. Usted quiere que Dios le hable, disponga su corazón, disponga su mente y su espíritu, y usted va a ver que Dios le va a hablar en medio del mensaje. Dios le va a revelar y le va a decir algo que usted no sabía, alguna respuesta que usted necesitaba, sin que yo lo sepa, sin que yo lo manipule, sin que yo use a favor mi conocimiento de las Escrituras para manipular sus emociones, sino porque en medio del mensaje usted solito me va a decir algún día: ¿sabe qué, pastor o hermano Amer? A mí me da igual, los títulos no me hacen a mí más que nadie. El domingo que usted predicó, Dios me habló, y yo sin darme cuenta, porque Dios habla el que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. A mí muchas veces Dios me habla así, incluso viendo hasta un programa secular. Dios me habla, hermano, Dios me muestra. Con mi hijo viendo los monitos, Dios me habla y le habla a él. Ayer estábamos viendo unos videos, porque le doy permiso de ver algunos videos de YouTube, pero conmigo ahí sentado. Y estaba viendo unos videos de manualidades, de estas cosas, y estaban hablando como videos de magia. Salieron no, que esta es una magia que vamos a hacer, y dice mi hijo: mentira, eso no es ninguna magia, papá. La magia no existe, eso es ciencia. Que estaban haciendo flotar unas cosas y era un programa de ciencia, pero usaban lastimosamente la palabra magia en los medios. Vende. A la gente les gusta escuchar mágicamente. Esto lo vamos a hacer con la palabra mágica, en vez de decir la palabra milagrosa. No, la palabra mágica vende más que milagrosa. ¿Cuál es la palabra mágica, niños, cuando van a la escuela? Gracias y por favor. Dígame qué tiene de mágico gracias y por favor. Y así las maestras andan enseñando en las escuelas de una forma sutil que la magia es algo bueno, pero no es bueno, no lo es. Entonces yo le digo a mi hijo: hijo, tú sabes que eso es mentira, eso es ciencia, y que la magia es del diablo, la magia es de las tinieblas. Y eso tenemos que tenerlo claro en las películas, porque la magia de la Navidad, ahora esa es la palabra más usada en las comerciales. Ven y disfruta de la magia de las Navidades con el show que tendremos. Sí, el show que tendrán. Pero nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que no nos dejemos confundir por las palabras sutiles y huecas del enemigo. Ahora, el verso 9 dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Esto habla de que son excluidos de la congregación de su pueblo, de que esos profetas ya no son parte del pueblo de Dios ni del pueblo de Israel. Son como ¿qué? Como esos impíos, como esos incircuncisos, como esos egipcios, o los que sean amorreos, saduceos, cualquiera de esos que eran enemigos del pueblo de Dios. Así son esos que profetizan mentira de su corazón. Dice: y no serán inscritos en el libro de la casa de Israel. O sea que había un libro en la casa de Israel. Y tampoco dice: ni a la tierra de Israel volverán, y sabrán que yo soy el Señor. Ahora vamos a la conclusión de este mensaje, al punto que yo los quería llevar, de cómo esta palabra que Dios le está diciendo al pueblo de Israel en ese momento también es para la iglesia de hoy en día, pero profetizada a través de ¿quién? Del apóstol Juan. Apocalipsis 22 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Miren, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ahora, hermano, las plagas que están en ese libro es
muerte, es una muerte eterna con el diablo, Satanás, en el lago de fuego, es destrucción, es dolor, es angustia, toda la eternidad. Esas son las plagas. Ahora, el verso 19 dice: y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro ¿de qué? De la vida. ¿Y de qué? Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que las bendiciones que están escritas en este libro, las promesas que están escritas en este libro, se les quitarán a las personas que hablan mal de la palabra de Dios, que usan mal la palabra de Dios. O sea, allá ellos no iban a estar en el libro de Israel. El que hoy en día escucha a los profetas mentirosos y cree en el profeta mentiroso y al profeta que habla mentira y al hombre de Dios que por eso es influenciado y también comienza a hablar lo mismo, porque esto es un adoctrinamiento. Usted adoctrina, usted prepara, usted enseña. Y si usted enseña al niño y ve esas emociones de chiquito, cuando sea un adolescente va a tener el mismo espíritu de emoción que tenía el papá, porque el papá lo tenía de la mamá y venía de herencia de generación en generación. Pero si él ve en usted como papá, mamá, un cristiano maduro, un cristiano no solamente de emociones, sino que vive lo que habla, que hace la palabra vida en su vida en el momento necesario, él va a ver un verdadero ejemplo a seguir para cuando él crezca. Yo siempre lo digo, mi mayor referente después del Señor Jesucristo, después de la palabra de Dios en mi vida, es mi bisabuela Aurora Ceballos. Mi bisabuela Aurora Ceballos es mi mejor referente, porque yo veía la palabra hecha vida en su vida, cómo ella la vivía, cómo ella la manifestaba. Y eso hasta el día de hoy, hasta el día que yo me muera, va a estar en mi corazón. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Que la palabra de Dios no sea una palabra que sale solo de su boca, sino que también se vuelve vida en su vida. Que sea más cortante, viva y eficaz que una espada de doble filo. El viernes iba con mi esposa en el auto y voy en el semáforo y se me para. Bueno, primero aquí en el frente del hospital. Pasadito del hospital, ahí hay como una metida que uno se mete para pasar por los bomberos, va a irse por detrás por el molino. Ahí se mete una persona, hace una vuelta en U y queda atravesada, y iba a echar para atrás y casi me golpea el auto. Tuve que tocarle la bocina y yo digo: ¡ay, Dios mío, esta gente, Padre! Ataque del enemigo. Uno tiene que vivir la palabra, pues, tranquilo nomás. Sí, listo, seguimos. Más adelante damos la vuelta y bajamos por la calle del terminal, María Eufrasia. Estamos en el semáforo de la mitad de la Alameda. Ya habíamos pasado el primero porque quedamos ahí pegados en el semáforo, y se me para un autito celeste al lado derecho, y sabemos que el lado derecho están todos los autos estacionados ahí. Tú no te puedes meter así. Si hay uno que está aquí, tiene que seguir derecho y tú tienes que esperar tu turno porque tú te estás colando. Y yo voy, bueno, está el auto delante de mí, sigue, y el otro autito viene y se me mete, y yo le toco la bocina y se me mete. Dentro de mí me hervía la sangre de la molestia, porque yo le tocaba la bocina a la mujer, iba con la mujer, un tipo, y después miré que atrás iba un bebé, porque llevaba una silla de bebé y un pañal ahí en el vidrio, y mi carne decía: anda, ve y dile a ellos cómo la irresponsabilidad de tirarse teniendo un bebé, y todas las cosas que se me cruzaron en la cabeza. Pero después vino la palabra de Dios. Y de ahí a llegar al próximo, a la segunda cuadra, que ya está el pare, ya yo me calmé y dije: ya, no voy a ceder ante la provocación de Satanás. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios en tu vida tiene que ser una realidad, una manifestación, más que un conocimiento. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con las palabras de nuestra boca y con nuestra vida. Amén. Que la palabra de Dios en su vida, hermano, sea más que conocimiento, sea una experiencia.